Ya, antes que se enfríen. Ya subí todas las clases que no voy a ver. Esta, por ejemplo, no voy a ver. Porque yo debería estar en trigonometría. Igual voy a bajar la materia. ¿No saca nada con...? Ya, vamos a ver algunas funciones especiales. En realidad las vamos a mirar porque ya aprendieron el dominio y el recorrido. Cero cálculo. ¿Sí? La función lineal, que ya hicimos un ejemplo, ¿no es cierto? La gracia es tratar de generalizar cómo son ellas. ¿Sí? Como no tiene problema de elaboración, el dominio de la función lineal siempre es todo R. Y el recorrido también. ¿Sí? Si nosotros lo miramos en forma general, ahí está el dominio y ahí está el recorrido. No, si está más chica de vuelta. Dominio, como no tiene ninguna prohibición, todos los reales. El recorrido, cuando despejo, queda dividiendo por eso, ¿no es cierto?, por la pendiente, como ya saben la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Ese es un número, no tiene ninguna prohibición, el recorrido de todos los reales. O sea, las funciones lineales o rectas, ¿no es cierto?, no tienen drama en eso. Son inyectivas, son sobreyectivas. ¿Sí? Su sobreyectividad, el codominio igual al recorrido, su inyectividad es inmediata. ¿Sí? No vale la pena darle más vueltas. Si ustedes toman una ecuación de la recta que lo hicimos, probamos que era inyectiva. ¿Sí? Lo único que ya estamos mirando aquí en forma general. ¿Vamos? Gracias. La función valor absoluto, su definición, ¿no es cierto?, es su dominio es todos los reales porque tampoco tiene prohibición. Y su recorrido, ahí cambia un poquito, ¿cierto?, porque el resultado del valor absoluto siempre es un número positivo, o cero. O sea, el recorrido son los reales positivos, incluido el cero. ¿Sí? Y fíjense, la pillería que hicimos la clase pasada. El dominio lo pusimos un A y el codominio lo pusimos un B. O sea, la estamos haciendo sobreyectiva. ¿Sí? Para que coincida. ¿Vamos? Entonces, si no, no sería sobreyectiva ni nada de eso. ¿Es inyectiva? No.
El gráfico del valor absoluto es como una B. ¿Se acuerdan cómo veíamos gráficamente si lanzamos una horizontal y corta la figura en dos partes? No es inyectiva. ¿Sí? Claro, la definición, el valor absoluto de x igual 2, para x igual 2 vale 2, para x igual menos 2 también vale 2. Entonces hay 2x distintos que me dan la misma imagen, no es inyectiva. ¿Sí? Observaciones, ¿no es cierto? Que no olvidarse que el valor absoluto está definido como la raíz de x al cuadrado, que no es lo mismo que el cuadrado de la raíz de x, que es la segunda. Repito, raíz de x al cuadrado, esto es raíz de x al cuadrado, no es lo mismo, ¿sí? Uno es el valor absoluto y el otro no. Como observación, si al valor absoluto le agregamos una constante, ya sea sumando o restando, lo único que obtenemos es el mismo gráfico desfasado horizontalmente. Se produce una traslación horizontal. ¿Ya? O sea, si yo tengo valor absoluto de x, la f de x igual a eso, mi dibujo es ese. Y si yo tengo valor absoluto de x más 3, para no hacer el mismo, entonces cuando es positivo me traslado a la izquierda. ¿Cuándo vale 0 esto? En menos 3. Entonces se traslada ahí. Se produce un traslado. Si yo digo valor absoluto de x más 2, perdón, de menos 2, ¿cuándo vale 0 esto? En 2. Entonces se traslada ahí. Pero en la misma figura lo único que produce es una traslación. ¿Sí? Y cuando le sumo un término afuera del valor absoluto, se produce una traslación vertical. ¿Sí? O sea, cuando la función valía 2, ahora vale 2 más la constante que le sumé. ¿Sí? Ahora, la gracia es, si yo le sumo a x menos 2 un número afuera, ¿no es cierto?, va a subir todos los resultados en 3 unidades. ¿Se fijan? Si yo le resto a los resultados que tenía originalmente, le va a bajar en 3 unidades. ¿Ya? Por eso el signo obedece aquí porque está fuera del valor absoluto. Si yo lo he hecho adentro, no. Lo único que hace es traslación. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es lo que sería? Sería esta, lo único que la trasladó aquí. La bajó, todos los resultados bajaron en 3 unidades. ¿Sí? Entonces, si uno lo mira así, es fácil manejar esa situación. ¿Sí? La función cuadrática también hicimos ejemplo. ¿Cuál es la gracia aquí? Que uno, si la estudia en forma general, la puede estudiar en forma general, se ahorra un montón de cuentas. Ese del dominio, el recorrido, lo hace en forma natural y lo hace rápido. Fíjense. La ecuación cuadrática no tiene problemas para ser evaluada. El dominio siempre va a ser todos los reales. Lo que va a cambiar es el recorrido. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice? Básicamente, ¿y esto por qué? ¿Cómo lo complementamos? Con las cónicas, que ustedes son expertos en cónicas, ¿no es cierto? No. Sí, nada más. Encontraron al tiro que era una parábola en el test. f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esa es una parábola cuando uno lo mira desde el punto de vista de cónicas. ¿Sí? ¿Y qué sabíamos de las parábolas? Que o eran así o eran así. ¿Y qué me marca en realidad eso? Es el a. Si el a es mayor que 0, la parábola está feliz. Si el a es menor que 0, la parábola está triste.
Independiente, pero ¿por qué les doy esa información ahora? Porque ahora la estamos mirando como funciones, no como cónicas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo fácilmente, ¿y cuál es el dominio? Bueno, esto se abre para allá, para acá, el dominio siempre es todo R. No hay problema para evaluarla. Pero el recorrido, gráficamente, ¿se acuerdan cuál es el recorrido? Para esta es desde el punto más bajo hacia arriba, y para esta el recorrido del punto más alto hacia abajo. ¿Me siguen en eso? Sí. Bien, pero ¿qué me marca el punto más bajo o el punto más alto? Lo que le llamábamos vértice a la parábola. Entonces, si yo la miro la función y encuentro el vértice, encontré el dominio. Perdón, encontré el recorrido. Si yo sé que la es menor que abajo, es de ahí para abajo. Entonces lo único que necesito es saber cuál es el vértice. Y el vértice se encuentra en x igual menos... ¿cuánto es? B partido por 2A. Ahí. Lo tuve que calcular, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo tengo la f de x igual a 3x cuadrado más 5x menos 1, ¿cómo es? ¿Está feliz o está triste? Feliz. Está feliz. Va para arriba. ¿Cuánto vale A? 3. ¿Cuánto vale B? 5. O sea, en x igual menos 5 partido por 2A partido por 6. Ahí está el vértice. Evalúo y encuentro esta altura. Y de ahí para arriba va a ser el dominio. ¿Sí? ¿Por qué fue el menos, profesor? ¿Ah? ¿El menos por qué fue? El menos 5. Porque la fórmula es así. Porque dije menos. Menos. Aquí me quedo con la rayita ahí. Menos B partido por 2A. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le entrego esta información ahora? Insisto, y no antes, porque antes teníamos que ver cónicas, teníamos que identificar cuál era el foco. Aquí no me interesa el foco, me interesa el dominio y el recorrido. ¿Se fijan? Es otro el objetivo. Claro, ahora complementamos todo. Las cuadráticas son inyectivas. No, porque si lanzo una horizontal, la corto en 2 puntos. No es inyectiva. ¿Sí? Todo eso es el análisis para llegar a lo que les dije yo. ¿Se fijan? La gráfica, ahí está. ¿Se fijan? La parte más baja, cuando está así, ¿no es cierto?, es en x igual menos b partido por 2a. Yo evalúo la función aquí y me va a dar este número. Si ustedes quieren estudiar mucho, yo calculo ese número, evalúo la función y voy a encontrar ese punto. O lo reemplazo directamente, como ustedes quieran. Y el recorrido va a ser, cuando es abierta hacia arriba, de aquí para allá. El dominio, todo R, no es inyectiva. Punto. ¿Sí? Entonces, el conocer la familia de las rectas, la familia de las parábolas, me facilita un mundo y no tengo que cada vez estar encontrando el dominio, el recorrido. ¿Se fijan? Ahí está la demostración de que no es inyectiva, ya sabíamos. Esta me interesa por los límites. Las funciones por tramo. ¿Qué significa funciones por tramo? Que está definida de distinta manera por pedacitos en su dominio. Nótese, de ahí miramos abajo. Esta es la función. Tiene un pedacito de una función de una manera entre A y B, de otra manera entre B y C y de otra manera entre C. Podría quebrarla en 5, en 10, en 20 partes o en 2. ¿Sí?
cuando está quebrada, por lo menos tiene una quebradura, ya tenemos una función por tramo. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio? Fíjense que me facilita esta función en la lectura del dominio. ¿Por qué? Porque me dice, ¿cuál es el dominio? ¿Dónde puedo evaluarla? Y aquí me dice explícitamente, ¿dónde la puedo evaluar? Entre A y B, entre B y C y entre D y D. O sea, el dominio, el intervalo desde A hasta D. ¿Sí? Lo que no sé es el recorrido. Y ahí el recorrido voy a tener que encontrarlo en cada una de ellas. Profesor, ¿Sí? pero ahí usted mencionó que se podía dividir en varias partes la función, ¿cierto? ¿Sí? En esa ocasión fue en 3 partes. Y ahí se dio el caso que se puede casar está entre el A y el D. Pero si se divide entre más partes, eso quiere decir que va aumentando el... Sí. No necesariamente, porque yo podría hacer más chiquitito eso. También. Pero voy a que el dominio, no tengo que hacer todo ese trámite que dice, me lo dan aquí. Sí. En el recorrido sí voy a tener que hacer el trámite. ¿Estamos? Lo que dice, esa función, por ejemplo, pudo haber sido, ¿no es cierto?, entre menos 2 y menos 1, una recta. ¿Sí? Entre menos 1 y 5, una parábola. Supongan que así. ¿Sí? Y entre 5 y 8, otra parábola que va así. Entonces, esta es mi F1, mi F2 y mi F3. Entonces, esa es una función definida por tramo. ¿Sí? Entonces, ¿el dominio cuál es? Desde menos 2 hasta 8, porque ahí tengo gráfico. ¿Se fijan? Cuidado. Y yo la puedo cortar ahí. ¿Cuál es mi dominio ahora? Entre menos 2 y 5, unido de 6 a 8. Entre el 5 y el 6 no hay nada. Pero eso lo leo ahí nomás. ¿Sí? Eso es lo que usted, el gráfico es la demostración de eso. Porque si no voy a decir digamos demostraciones, un ejemplo. Sí. ¿Sí? Profe, como duda ahí, por ejemplo, esas son funciones independientes, o refiero, nunca se van a tocar entre ellas, ¿cierto? Sí, se pueden tocar. Pero un roce social no. ¿Me explico? Podría haber venido ahí y de ahí venido la otra vez. Lo que no puedo hacer es que esta se pase para allá. ¿Por qué? Correcto, deja de ser función porque hay una vertical, la corta en 2 puntos. ¿Sí? Y bien, buena tu observación porque va esto. Fíjense, toma el A y toma el B. Aquí no toma el B y toma el C. Aquí no toma el C y toma el D. Si es por tomar, tomamos, decimos no. No puedo tomar el C en ambos. Porque ahí, si este es el C, ¿no es cierto? Si este es el C, quiere decir que aquí puedo evaluar esa función y aquí también puedo evaluar esta función. Y justo ahí, una vertical la corta en 2 puntos. Deja de ser función. ¿Sí? ¿Me entendieron lo mismo? No puedo cerrar los intervalos en ambos lados, si no deja de ser función. ¿Sí? Ahora, no me quita que yo le quite el punto aquí y le quite el punto ahí. No me afecta en nada. Lo único que significa que en eso el dominio, en este caso, ¿no es cierto?, sería desde menos 2, porque lo estoy tomando ahí, el 3, el menos 1, hasta el 5, hasta el 8, pero le quito el 5 porque el 5 no está ni en este ni en ese. Intervalos.
¿Sí? Si yo no le pongo un circulito, significa que toma el punto. ¿Sí? Según ese gráfico ahí, la primera función toma eso Sí. y esto no lo toma. También lo toma. Sí, lo tomo. Pero acá no lo toma. Claro. ¿Sí? Sí, ahora Después lo toma. acá toma, El Z, tampoco lo tomo. aquí no lo toma y aquí Sí. toma. Se lo toma todo. Cada uno ¿Sí? lo toma. Entonces, en ninguna parte toma 2 puntos. Entonces, sí es una función. Si yo le agrego el igual aquí, entonces estaría ahí y ahí cerrado y dejaría de ser función. ¿Sí? Entonces, una función dividida en 3 partes. No, es una función definida por tramos. Ah, ya. ¿Sí? Son funciones totalmente distintas. Que las puedo pegar, sí, las puedo pegar. Las puedo dejar saltadas también. ¿Sí? Eso es el valor de la función nomás. ¿Sí? De por sí en el límite vamos a tratar de que estas queden pegadas para que sea continua. Que se llama. Profesor, pero si queda abierta, por ejemplo, la Ahí. C, esa, ahí ya no hay continuidad. Sí, pero ya te estás metiendo en continuidad, no hemos visto continuidad. Pero- Incluso así con un salto, esa no es continua ahí. El concepto de continuidad es que es continua. Continúa, vaya, no. Esta sí continuamos. Aquí hay un salto. ¿Sí? Pero no nos metamos en eso. Es que tenemos una función definida por tramo. Su dominio me facilita la vida porque lo leo. Su recorrido es el extraño. ¿Cuál sería el recorrido en este? Gráficamente, porque no tenemos valores. ¿Cuál es la parte más baja de la función? Cero. Esta. Esta. Menos 2 y ¿Cuál es la parte más alta de la función? el río. Esta. O sea, ese es el recorrido. ¿Se fijan? Claro. El recorrido es de la parte más alta a la más baja, donde haya algún punto. ¿Pero de esa función no o del conjunto de complejo? De la función. Ah, ya. Cuando hablamos de la función, es la función. ¿Cuál es la función? Esta. ¿Sí? Cuidado también. Sigo la misma idea. Está bien definida. Justo en este punto, ahí lo tomo, ahí no lo tomo. Es función. ¿Cuál es el recorrido? Es ese. Porque aquí pasa en banda. No hay función. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio? El dominio es todo lo que tiene que yo lo corto en alguna parte, en el X, verticalmente. ¿Cuál es el recorrido? Que tiene un I asociado, horizontalmente lo corto. Y aquí en este tramo no hay función. Profesor, ¿cuál es el sentido de tomar estas tres, por ejemplo, estas tres funciones en una sola, por decirlo así, no, por ejemplo, cada tramo? ¿Para complicarte la vida? No. Ahora todo tiene sentido. No, lo que pasa es que, a ver, si yo tengo una fabricación y quiero registrar el producto, ¿sí? Y tengo 3 máquinas, pero en el primer turno trabajan 2 y en el tercer turno trabajan las 3. ¿Qué se produce? Un cambio brusco de producción. O sea, este salto de producción. ¿Sí? Hay que ver algo más. Entonces, ¿cómo grafico eso? Son distintas funciones que representan un total. Y eso es lo que llamo función. ¿Sí? Y no me queda otra que hacerla por tramo. ¿Ya? Que tiene sentido el por turno. Porque me modifica los valores. ¿Sí? Bien, me parece. Emocionante, ¿no? Sí.
¿Ya? Y si uno mira eso, claro, cuando a ti te dan los datos de producción y pasaste que está ahí flor porque está ahí produciendo, ¿no es cierto?, entre 80 y 100 artículos, ¿sí? Y a las 5 de la tarde empezáis a producir 130 artículos. ¿Qué pasó? ¿Está mala la cuestión? No, pues. La explicación es esa. O sea, se incorporó una máquina más. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo grafica eso? Por tabla. Bien, no, está bien. El dominio, ¿te fijas? Es la unión de todos los intervalos. O sea, el dominio A de ya no tengo que encontrar todos los X que pertenecen a R por la definición. Porque leo nomás, ¿sí? ¿Cuáles son los X donde se pueden definir? Y los 1 esos. ¿Sí? Y lo mismo, vamos al mismo ejemplo. Entre las 2 y las 5 se para todo porque todos van a almorzar. La producción es 0. No es parte del dominio, porque el dominio son las horas de trabajo. ¿Se fija? Entonces necesito definir una función que represente esas situaciones. Y esas son las funciones por tramo. ¿Sí? Que no es clasificación. Eso es otra cosa. Eso es analizar por rango. ¿Qué significa analizar por rango? Eso es analizar por bloques. Y los bloques los defino yo a la pinta mía. Es como cuando le hacen encuesta, ¿no es cierto? Y dicen, personas entre 30 y 40 respondieron tanto. ¿Y quién dijo que tenía que ser entre 30 y 40? No, a alguien se le ocurrió entre 30 y 40. Depende del objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que usted dio, el dominio en ese caso sería el tiempo trabajado, ¿no? Claro. Donde tiene respuesta a la función. Ya, vuelvo. O sea, si el resultado que quiero es el número de producción, entonces yo digo, a tal hora se produjo tanto. Entonces, mi X es el tiempo de trabajo. Y el Y, el resultado, es cuántos artículos. Entonces, en horas de colación, no tengo producción. Entonces hay un vacío. ¿Sí? Eso sería como una función por tramos, así. Bueno, ojalá sea una buena función. Cuando empieza, ¿no es cierto? Empieza así y crece la producción y llega a un tope. Después llega a colación y después parte otra vez. Entonces aquí hay un tramo donde no es parte del dominio. Y tú dices, ¿por qué? Porque no están trabajando nomás. ¿Para qué me voy a calentar la cabeza con eso? Lo saco de ahí. No es parte de mi análisis. ¿Sí? Ahora, distinto, ¿no es cierto?, que diga, yo espero que cada vez que parto ahí y empieza a calentarse la máquina y llega al top, ¿sí? Y después parte acá. Ahí me llama la atención. Claro, tengo el espacio, pero ¿qué significa? Que no todos llegan a la hora del almuerzo, después de vuelta al almuerzo se demoran algunos, no parten todos juntos. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante leer y entender las funciones por tramo. Detecto cosas. ¿Sí? Ahora, si parte más arriba, quiere decir que hay uno que lentece el proceso. ¿Ya? Y cuando llega tarde, funciona todo bien. Así que cuidado con ser ese nomás. Ahí, ¿se fijan? Funciones por tramo. ¿Cómo son? Cuando me definan la función, voy a saber. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo. Fíjense que vale 1 menos x, es una recta. ¿Y cuál es el dominio de esto? A ver, léanlo.
No, ese es el tramo 1, no la función. Cuando hablamos de la función, hablamos de la f de x. Menos infinito. Vale, que pusimos menos. Pero se entiende por qué, está bien, está ahí, pero ¿lo entienden? Yo esperaba que ustedes leyeran de ahí. Sería X hasta ¿Cuál es eso? X menor que menos 1. Es desde menos infinito hasta menos 1. ¿Incluye el menos 1? No, mentira, porque es menor estricto, es abierto. Unido desde el menos 1 hasta el 2. ¿Incluye el menos 1? Sí, es cerrado. ¿Incluye el 2? No, porque es abierto. Y desde todos los X mayores que 2, desde 2 a más infinito. ¿Incluye el 2? No. ¿Incluye el infinito? Sí, lo incluye. Acaban de reprobar todos. ¿Qué he dicho yo? ya lo sabíamos. No, pero ahora me lo confirmaron a mí. El infinito no es un número. No lo puedo incluir. Entonces sería de menos 1 hasta el 2. No, es desde el 2 a más infinito. Lo que pasa es que no lo puedo hacer cerrado. ¿Por qué lo sabemos? ¿Para qué picar algo? Aquí se Es que ustedes deberían haberme dicho, está malo. El infinito no es un número. Cuando anotamos los intervalos lo dijimos. Si ponemos el infinito cerrado, grave error. Está malo. Es que el infinito no es un número, nunca lo puedo incluir en un intervalo. ¿Estamos? Entonces, va desde menos infinito a más infinito, y no voy a decir sin incluirlo porque sería estúpido decirlo, ¿no es cierto? Ahora porque sabemos que no son números. ¿Estamos? Desde menos infinito a infinito. ¿Cuál fue el único que se saltó? Ese es el cuidado. El 2, ¿por qué? Porque este intervalo no incluye el 2 y este tampoco. O sea, el único que está fuera del conjunto es el 2. Y desde menos infinito hasta infinito es los reales. O sea, el dominio son todos los reales menos el 2. ¿Vamos? Y si hacen eso, yo lo puedo hacer. Ustedes no. ¿Estamos? ¿Se da cuenta? Lo tenemos claro, está muy simple. ¿Ya? Claro, está escrito así para que cuestionar y se me olvidó traer el fierro, que no tenía fuego para calentarlo, para marcárselo al infinito, no. ¿Ya? Pero no se olviden, el infinito no es un número. ¿Ya? Y vamos a tener problemas con el infinito. Como no es un número, ¿qué es lo que me da infinito más infinito? Infinito. Ah, ¿no me da 2 infinitos? No, da infinito. Ah, o sea, ¿no responde a la regla de la suma, la resta, la multiplicación? Infinito por infinito, ¿no me da infinito al cuadrado? No me da infinito, o sea, no obedece ninguna de las reglas. ¿Y por qué? Porque no es un número, uno tiene por qué cumplirla. ¿Sí? ¿Qué entonces la interpretación? No, es que infinito es un símbolo. Póngale, ¿qué significa para sí? Representa un número inmensamente grande. Representa un número infinitamente grande. ¿Cuál? No podéis decir. Porque si tú dices uno, hay uno que es más grande que él. Y ese que pensaste en responderme, hay uno más grande. O sea, no puedo decir cuál es el número. ¿Se fijan? Representa un número inmensamente grande. ¿Cuál? Lo suficientemente grande para todo lo que queramos. No podemos decir, descubrí el último número de los reales, el más grande de todos.
No lo puedo escribir, po. Porque nos falta, súmale uno y tenía uno más grande, po. ¿Entiendes? Entonces un símbolo representa eso. Pero como no es un número, no tiene por qué respetar las reglas. ¿Sí? Bien. Profe, No. Bien, vete al infinito. súmale uno. Súmale uno. Cuando hay dos números que no se incluyen, ahí por ejemplo sería... Quito los dos. ¿Cómo? Quito los dos. O sea, si yo hubiese hecho eso, entonces, en este cerrado llega hasta ahí. El de menos 2 hasta el 8, ¿no es cierto? El menos 2 lo incluye, el 8 lo incluye. ¿Y a ese cuál tengo que sacarle? El menos 1 y el 5. Porque esos no están incluidos. Ah, pero sí se nota como R menos corchea. Es que si tú quieres, ¿qué es más cómodo? ¿Anotar eso o anotar esto? Desde menos 2 a menos 1, incluido, no incluido, unido, sin incluir el menos 1 al 5, sin incluir, unido, sin incluir el 5 al 8 incluido. ¿Qué es más cómodo para ti? Nada. Para mí nada. ¿Sí? Es por eso. Claro, cuando son muchos los puntos que tengo de sacar, ya me da la misma escribirlo así o así. ¿Sí? Pero fíjate, en este ejemplo hay uno solo. Fíjate cuántos intervalos incluí, en cambio aquí puse los reales menos uno solo. ¿Qué es más cómodo? ¿Ah? O sea, los dos están bien, por eso están escritos. Bueno, esto es, sí, que se le va a que picara. ¿Sí? Pero, ¿qué es más cómodo? Esto es más indicativo este que ese, porque en ese capaz que ni siquiera te dis cuenta que no está el 2. ¿Sí o no? En cambio aquí me avisa al tiro menos, estoy quitando algunos. ¿Sí? Uno siempre en matemáticas busca la comodidad y lo que quede más claro, lo que entregue mejor la información. ¿Sí? Ya, gracias. Sí, pues. Recorrido, busco el recorrido de cada una de ellas, de las partes y las uno. ¿Se fijan? Eso es. Listo, suficiente. Ahí está el gráfico. ¿Se fijan? En la recta, con la primera parábola, están saltadas, hay un salto en el recorrido. Pero en la otra vuelta están pegaditas. Nadie me dice, nadie me prohíbe. Lo único que no pueden montarse, porque deja de ser función. ¿Sí? ¿Vamos? Así que prohibido montarse. Pero eso, o sea, en el medio estricto los rigores no están realmente unidos, ¿no es cierto? O sea, Sí, están pegados. se supone que siempre hay como, por ejemplo, si no, no, pero no lo incluye, no, después lo Es que uno no lo incluye el otro, entonces ahí como que llena el espacio. Correcto. Están perfectamente pegadas sin montarse las puntas. Están así. ¿Me entienden? No están así. Porque ahí se incluye el punto en los dos extremos, queda así, montado. Pero está así. Listo, aprendieron eso. Esto es lo que me interesa. La función exponencial y la logaritmo. Seguro que esto entra en la prueba. Dos problemas. En memoria de lo invariante, los logaritmos y la exponencial. Un pariente mío inventó las tablas de logaritmo. Así que cacho de logaritmo. Ya.
¿Por qué la función exponencial y la función logaritmo? Porque una es la inversa a la otra, es decir, una me permite resolver la otra cuando no puedo ella directamente. ¿Sí? Voy a tenerlas ligadas. Cuando yo no puedo resolver un problema de exponencial, recurro a la función logaritmo. Cuando no pueda resolver un problema de logaritmo, lo voy a recurrir a la exponencial. ¿Qué es lo que es la función exponencial? Se anota así. ¿Sí? Pude haberle llamado F, pero le llamamos por el nombre, por recordar exponencial. ¿Sí? Su dominio, fíjese, son todos los reales. Y el recorrido son los reales positivos, sin incluir el cero. ¿Qué es lo que hace? Toma un X y ese X lo echa como exponente a un número B. ¿Sí? No se olviden. ¿Se acuerdan cuando la tía del pre-kinder le enseñó potencias? Puta fe, la semana en el pre-kinder. La potencia era un número elevado a algo. ¿Sí? El de abajo se le llama base y el de arriba se le llama exponente. ¿Estamos? Ya vamos a recordar las propiedades, pero varios de los lejos. Bien, entonces, la función, insisto, si yo lo hubiese llamado f, entonces aquí habría anotado f de x. ¿Se acuerdan cómo las funciones? Aquí anoto el nombre exponencial de x. ¿Y qué es lo que eso es? B elevado a x. Como esta b quiero elegir una y no moverla, la marco aquí y recuerdo que es para ese b. ¿Sí? O sea, la exponencial en base 3 de x, ¿qué es lo que sería? 3 elevado a x. Eso es. Esa es la función. Genera una potencia de 3. ¿Me van siguiendo? Eso se llama exponencial. ¿Cuáles son los requisitos para que sea una buena función? Primero, para que sea una función, la base no puede ser negativa. Segundo, como yo quiero que sea biyectiva para encontrar su inversa, necesito que la base sea distinto de 1. ¿Por qué? Porque 1 elevado a cualquier cosa me da 1, es monótona, se pierde el interés. ¿Sí? Entonces estos son requisitos para poder definir bien esta función. Y eso es todo, aprendieron. Tenemos el dominio, tenemos el recorrido, listo. Definida con esas restricciones, es inyectiva y es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Las restricciones entonces. Ahora, una observación que vamos a ver ahí al tiro con el gráfico, cuando la base está entre 0 y 1, a ver, cuando ustedes dicen 2 elevado a 1, ¿cuánto me da? 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 10. 2024. No, 1024. Ya. ¿A dónde voy? Cuando mi base es más grande que 1, el resultado va creciendo. Se dice que es una función creciente. Pero cuando la base es menor a 1, por ejemplo, 1 medio elevado a 1, 1 medio elevado a 2, 1 cuarto, 1 medio elevado a 3, 1 octavo. Cuando la base es menor que 1, va disminuyendo el valor, o sea, es decreciente. ¿Sí? Por eso se marca así. La base, ¿se fijan? Yo lo dije simple. La base es mayor que 0, distinto de 1. ¿Sí? Pero la separamos en dos grupos, entre 0 y 1, que va a ser decreciente, y mayor que 1, que va a ser creciente. ¿Sí? Bueno, le puso distinto de 1. Dice igual a 1. La separamos entre 0 y 1, mayor que 1, y el 1 lo dejamos aparte.
Necesito que sea distinta de 1 porque si no es monótona. ¿Sí? Bien, hablamos de las potencias y ahora hablamos de la función exponencial. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de potencias, la incógnita es la base. Y cuando hablamos de exponencial, la incógnita es el exponente. Como la incógnita es el exponente, le llamamos exponencial. ¿Sí? Claro, la otra sería, como la incógnita es la base, le podríamos llamar basal. No, pero conocemos eso como potencia. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de la función exponencial. Como tiene las mismas características, lo único que cambia la posición de la incógnita, se conservan un montón de propiedades de las potencias a la exponencial. Así que recordemos las propiedades de las potencias. Todo número elevado a 0 vale 1, excepto el 0. ¿Estamos de acuerdo a eso? 0 elevado a 0, ¿cuánto es? Indeterminado, bien. No es 0, es indeterminado, no está definido. Ya vamos a decir por qué. Vamos con la segunda. 0 elevado a cualquier número es 0, excepto el 0. De ahí viene la justificación. La primera propiedad, ¿qué me dice? Todo número elevado a 0 vale 1. 0 elevado a cualquier número, ¿cuánto es? 0. Bueno, ¿qué diablo es? ¿Es 0 o es 1? Indefinido. No se sabe. Por eso se descarta el 0 en esas dos propiedades. ¿Sí? El único que no funciona y que coincide es 0 elevado a 0. Repito, la primera, ¿no es cierto?, dice todo número elevado a 0 vale 1. Y la segunda, 0 elevado a cualquier número me da 0. Entonces, 0 o es 1 eso. Pregúntenle a Google. ¿Estamos? Por eso. Bien. La multiplicación de potencias, el 3, se conserva la base y se suman los exponentes. El 4, división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. La potencia de una potencia, el 5, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Toda potencia elevada a un exponente negativo, el 6, es el inverso multiplicativo. Ese es uno elegante, ¿eh? Multiplicación de potencia de igual exponente y distinta base, se pueden agrupar las bases. Ese es el 7. Y lo mismo, el 8. División de potencias de igual exponente y distinta base, se pueden agrupar las bases. Como ven, la base de todo es aprenderse las propiedades. ¿Ya? Esas deben sí o sí saberse. Ellas son válidas en la función exponencial. Lo que vamos a hacer es agregar algo más. ¿Estamos?
La 6, la propiedad dice A elevado a menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la inversa de A? De 1 partido por A elevado, el inverso multiplicativo. Elevado por qué sale A elevado a N. Es lo mismo, pero está como al revés. No está al revés. Es el inverso multiplicativo. Si te da el ejemplo si es negativo, Claro, si es negativo o positivo. claro. Son situaciones, ¿no? Uno el inverso multiplicativo del otro. Ya, ¿Sí? Bien, ahí está la función exponencial. Tomo como ejemplo el 2 porque es fácil verificar los números. Si yo evalúo la exponencial 2 elevado a x, o sea, la exponencial en base 2, ¿no es cierto? Ya, y la evalúo en ciertos números, entre menos 3 y 3, número entero, para que me sea fácil. Y me da ese gráfico. ¿Se fijan? Cuando la base es más grande que 1, la función exponencial es creciente. A medida que crece el x, el resultado va creciendo. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Una observación para ser observada. ¿Han escuchado el dicho ese que muy común dice, no, si eso crece exponencialmente? ¿A qué se refiere eso? ¿Crece exponencialmente? Están diciendo mucho. Cuando crece muy rápido o muy descontrolado, ¿o no? Bien, fíjense, es casi plana inicialmente y después se para muchísimo, o sea, vamos. Profe, en ese caso sería asíntota o toca un punto de elegir. Tranquilo, de ahí vamos. Aquí, entre estos dos puntos, ¿cuánto creció ese pedacito? ¿Sí? En esta distancia. En esta misma distancia, ¿cuánto creció ese pedazote? O sea, la diferencia es muy grande a medida que va creciendo. Entonces crece muy rápido. ¿Sí? ¿Vamos? Bien, vamos a tu pregunta. ¿Cuál es el...? La pendiente va cambiando. Es que, Ahí se va. claro, Va cambiando a medida que aumenta. sí, crece muy rápido. Claro. Vamos, ¿cuál es el recorrido de la función? Claro, es positivo. ¿Hay gráficos bajo el eje X? No, porque no puede tomar valores negativos del Y. Entonces esto se llama asíntota, como dices tú. O sea, a medida que el X disminuye mucho, esta curva se acerca, pero nunca toca el eje ni menos cruzarlo. O sea, cuando el X tiende a menos infinito, el E elevado a X tiende a 0. Se acerca, casi lo toca, pero nunca lo toca. ¿Sí? Cuando el X tiende a infinito, el 2 elevado a X tiende a infinito. Es un número inmensamente grande. Bien, esa es la exponencial en base 2. Si comparamos la misma base, pero el inverso, la exponencial elevado a 1/2, o sea, elevado a 2 elevado a menos 1. ¿Se fijan? Tengo la misma figura, pero girada, es decreciente. O sea, a medida que crece el X, el número tiende a ser muy chiquitito. Nunca va a llegar a 0, porque nunca va a tocar el eje X, ni lo va a cruzar. ¿Sí? Emocionante, ¿no? Bien, ahí tiene la función exponencial. Propiedades adicionales. Esto es casi alemán. La exponencial en cualquier base evaluada en 0 vale 1. Vamos. ¿Cuánto vale la exponencial de 1/2? En 0. En x igual 0 vale 1. Cruza el eje Y en 1. ¿Se fijan? La exponencial de 2 elevado a x en 0, ¿cuánto vale? 1. O sea, la exponencial de cualquier base en 0 vale 1.
¿Qué significa eso? Es un fenómeno bastante interesante, es que yo tengo una base y va a ir creciendo así. Tengo otra base, no sé, que podría ser más alta, pero todas van a ir aquí al cero, ¿sí? Podría ser así. Pero se van a encontrar siempre ahí. Todas. Las otras van a ser iguales. Todas se cruzan ahí. Todas las exponenciales, cualquier base siempre vale 1. ¿Y por qué? Porque la exponencial en base b de 0, ¿cuánto es? Es b elevado a 0. Y todo número elevado a 0 vale 1. Nada que decir. La exponencial en 1 vale b, porque sería b elevado a 1. ¿Sí? Ya estas son extrañas. La exponencial de x más y se convierte en la exponencial de x por la exponencial de y. Es una particularidad. Pero esa es propiedad de las potencias. Sí, pues, la misma base. Claro. Si tengo la misma base, la exponencial en base b de x más y es b elevado a x más y. ¿Y qué sacamos de las propiedades? Que la multiplicación de potencias de igual base se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces se ve extraña, pero es de propiedad de las potencias. Y lo mismo, la exponencial de una resta se convierte en la división. ¿Sí? Y como ya dijimos, si la base está entre 0 y 1, es decreciente, y si es mayor que 1 es creciente. Cuando hablamos de una ecuación exponencial, recuerden, ¿cuándo hablamos de una ecuación? Cuando tenemos una expresión algebraica donde hay una incógnita. ¿Sí? Ecuación exponencial cuando la incógnita está involucrada en una función exponencial. Y para hacer una función exponencial necesita ser la incógnita el exponente. Punto. Nada más. ¿Sí? Entonces uno mira y dice 5 elevado a 3 menos x, eso es un 5 elevado a algo que desconozco porque hay un x entre medio. O sea, esa es una función exponencial de base 5. Está asociado a eso. ¿Se fijan? Entonces se dice que es una función, una ecuación exponencial. ¿Cuál es el objetivo de las ecuaciones? Encontrar el valor de la incógnita que me cumple la igualdad. Estas no son tan terribles. 5 elevado a 3 menos x igual a 125. Para estas ecuaciones, ¿cuál es el truco? ¿Por qué? Si puedo observarlo y definir la ecuación, saber cuál es la igualdad de la ecuación, ¿Y qué me garantiza eso? puedo resolver el... No, ¿qué me garantiza eso? Que me va a permitir que se mantiene la resolver. igualdad. ¿Qué me garantiza eso? Repito. Nada me garantiza eso. Pero se mantiene la igualdad. Sí. Ya. ¿125 es? 5 elevado a 3. ¿Y? ¿Cómo despejo el X? No hemos visto logaritmo. Deberíamos poder hacer. Pero tendría que mover todo. El 3 es menos x primero. ¿Ya? ¿Moverlo a dónde? Como es exponente, sí, pero como es exponente, Habría que pasar para el otro lado del Ahí se puede aplicar Debería las ser propiedades cero. de la potencia.
Propiedades de la potencia. O sea, tú dices, vamos, eso es interesante. Tú dices que x elevado a y, si es igual a x elevado a z, entonces el y tiene que ser igual al z. Igual a 1. Yo podría. Pero si pasa el ¿Podría 5, pasar el otro y dejar con un 5 elevado a 0 al otro lado? no, pero podría. No te estoy diciendo, no te estoy diciendo. Es que si paso un 5 no voy a poder hacer nada porque voy a restar. Pero si lo paso y lo igual a 0, ¿Qué cosa paso? el 5 o el. Esto, Sí, al otro. pero el 5 elevado a 3, Sí. ya, 5 elevado a 3x menos 5 elevado a 3 igual 0. Y por propiedad de la potencia. que- No, la propiedad de la potencia es cuando multiplico o divido las puedo juntar. Y ahí estoy restando. Su instinto femenino es correcto. Puedo concluir eso. Pero vamos, ¿por qué? Eso es lo que me interesa. Porque dijimos que la función exponencial, como la definimos, fíjense el gráfico. Da lo mismo cuál elegimos. Tomemos ese que está ahí. Es creciente, decreciente. Si yo lanzo una horizontal, ¿en cuántos puntos lo corto? Siempre en 1. ¿Qué significa eso? Una función inyectiva. ¿Y qué significa una función inyectiva? Vamos. Que si f de A es igual a f de B, entonces el A tiene que ser B y no tiene otra alternativa. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Exponencial en base 5 de 3 menos x igual a exponencial en base 5 de 3. Esta es la f, este es el A y este es el B. Entonces puedo concluir que el A es igual al B. ¿Se entendió? Entonces, como es una función exponencial, me garantiza que los exponentes necesariamente tienen que ser iguales. Y despejo el x. ¿Cuánto me da el x? 3. Pero ¿por qué puedo hacer eso? Porque es inyectiva la función exponencial. Y por favor, si hacen eso, murieron. Porque ¿qué significa eso? ¿Que están simplificando? ¿Y qué están simplificando? Si ya intentamos que no podíamos porque se convertían en una suma, en una resta y no en una multiplicación y una división, ¿dónde puedo simplificar? Es porque es inyectiva. Nadie lo anota, pero ahora todos sabemos que la función exponencial es inyectiva y me permite hacer eso. Por eso se puede. Si no fuese inyectiva, sonamos. Porque nada me garantiza que el A es igual al B. Hay una alternativa. Entonces, en ese caso, despejar la X sería el procedimiento de jugar con la exponente. Igualo las bases. Ah, ya. Igual. Entonces tengo la misma función exponencial. Como la función exponencial, lo que anoté aquí. Eso significa que tengo la exponencial en base 5 de A igual a la función exponencial en base 5 de B. Como la función es la misma función exponencial, A y B tienen que ser iguales. Entonces, ¿dónde está el truco? Y eso es lo que me enseña esto. Que mi truco está en igualar las bases, no los exponentes. Porque si igualo los exponentes, estoy trabajando con funciones potencia, no exponencial. Y la función potencia, en realidad está mal dicha, ni siquiera es función, es una relación. ¿Sí?
¿Vamos? Sí. Claro, y les muestro el tiro. 2 elevado a x igual 4. Claro, el x vale 2. ¿Por qué? Porque el 4 lo escribo 2 elevado a 2. Entonces tengo la función exponencial. ¿Me siguen? Entonces sus exponentes tienen que ser iguales. Pero si yo digo x al cuadrado igual a 4, tengo dos respuestas, 2 y menos 2. No es única. ¿Por qué? Porque no es inyectiva. Esta es una parábola. No es inyectiva. ¿Se fijan? Entonces la gracia es que la exponencial es inyectiva. Como la definimos. O sea, la ecuación exponencial es una función siempre igual. Porque siempre va a también tener la misma curva, ya sea. No, depende de la base. Ah, claro. Todas pasan por uno. Todas pasan por uno. Claro, pero una van a ser un creciente más rápido, otra más lento, hay unas que son más lentas, pero que al final empiezan a crecer indefinidamente. Profesor, y por ejemplo, en ese caso, en vez de 125 decíamos 124. ¿Cómo lo Sonaste. Ese es el otro problema. Cuando no puedo igualar las bases, vamos a entrar con la función logaritmo. ¿Qué es lo que dije? Cuando no pueda resolver un problema de exponencial, recurro a la inversa, al logaritmo. Ahí tenemos otra. 3 elevado a 1 menos x cuadrado, ¿se fijan? Igual a 1 partido de 27. O sea, el 1 partido por 27 tengo que tratar de escribirlo en base 3. Yo sé que 27 lo puedo escribir como 3 elevado a 3. Como está dividiendo, tu fantástica pregunta, eso es 3 elevado a menos 3. El inverso. ¿Me siguieron o no? Sí. ¿Me se cuenta? 1 partido por 27 es 1 partido por 3 elevado a 3. Como es el inverso, es 3 elevado a menos 3. Y la puedo resolver. Tengo la misma base, son dos funciones exponenciales iguales, por inyectividad igual a los exponentes. ¿Sí? Y repito, no necesito decir por inyectividad, no. Ocupo la herramienta, pero no simplifico, no rayo nada. Pero tengo que dejarla igual en la base. Pero tengo que dejar igual las bases. Mostrar que son las mismas funciones exponenciales. Y ahí igualo los exponentes. ¿Sí? Y todos vamos a creer que está bien. ¿Por qué? Porque, sí, la exponencial es inyectiva. ¿Me entienden? Y al otro lo hacen ustedes. Uy, está difícil. ¿El 3? No, espérate nomás el que viene en la broma. No se olviden. ¿Cómo lo hago ahí? Si el pancito, ¿cómo se hace eso? No, si ya hay uno que está comprometido con pan, pero que no está viniendo a casa, no sé si está guardando el pan para no venir. No se olviden, tengo que llevar todo a la misma base. Y aquí entre las propiedades de los potencias. Pero se puede ahí pasar esa denominadora hacia. Claro que sí. 4 elevado a x más 1 va a ser igual a 128 por 2 elevado a x más 2. ¿Sí? Si están dividiendo, eso parte del álgebra. Pero ahora todo tengo que escribirlo en base 2. Esto lo escribo como 2 elevado a 2 elevado a x, ¿cuánto era? Menos 1. Más 1. Más 1. Más 1. El 128 es 2 elevado a 7, parece o algo por el estilo. Verifiquen. Sí. 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 Por 2 elevado a x más 2. Tengo, miren por favor, tengo una potencia elevada a una potencia. Conservo la base y multiplico los exponentes. Tengo multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. 7x más 14. 7 más 2. Los sumo.
Tengo dos exponenciales de base 2, sus exponentes son iguales. ¿Se fijan? Y el 4, el 0,5, ¿cómo lo escribo? Pues un medio. ¿Por qué? Porque al otro tengo una base 2, o sea, tengo que ya la base 2. El 4 igual lo puedo haber resuelto sin pasar el otro, sin pasar el denominador, ¿cierto? ¿Perdón? El, Sí, también. ya, Habría dicho 2 elevado a 2x más 2 dividido por 2 elevado a x más 1 más 2 igual 2 elevado a 7. División de potencia igual base, pues esto lo exponente y después explico la exponencial. Elegancia nomás. ¿Sí? Yo lo escribí para el lado para mostrar cómo construía. ¿Sí? Pero el cuento es que tenía una base 4, una base 2 y un 128. O sea, ¿cuál es la base que debería elegir? 2. ¿Pude haber elegido otra? Capaz. Pero no siempre es tan factible. Siempre parto con la más visible, la más pequeña. ¿Sí? Y entera, porque si no me completo. Por eso en la otra, si tengo una base 2 y una base 0,5, inmediatamente pienso, el 0,5 lo escribo como un medio. Entonces mi base prioritaria es 2. Pero no sé cuánto da el número. Pero hay otro tendría que transformarlo. No, si el medio lo escribí, el 0,5 lo escribí como un medio, está llevando toda la base 2. Sí, pues porque a la se menos tocó 1. la menos A la uno. menos 1. Claro, va a ser exponente negativo nomás, por loco. Y ahí están, están los Queda slides. todo negativo. Ya, comento. La función logaritmo. ¿Por qué necesitamos la función logaritmo? Aquí el problema que decías tú. 10. No veo nada. 10 elevado a 1 menos x igual a 100. ¿Podré el 100 escribirlo en base 10? Sí, como 10 al cuadrado. Vamos. 10 elevado a 1 menos x igual a 30. ¿El 30 lo podré escribir en base 10? Nunca. Entonces ahí me falló sobre la exponencial sus propiedades. Entonces necesito recuperar de dónde vienen esos números. ¿Y cuál es esa función? Recuperar la función inversa. ¿Y cuál es la función inversa de la exponencial? El logaritmo. Y por eso, ustedes conocen la función logaritmo, hablan de logaritmo en base 2, logaritmo en base 5, la misma notación de la exponencial. ¿Sí? O sea, cuando yo hablo de la exponencial en base b de x, ¿con quién va a estar relacionada? Con la función logaritmo en base b de x, que es su par, su inversa. Entonces, cuando no podamos resolver directamente la función exponencial, recurrimos a la función logaritmo. Pero eso, pequeño a, es otra historia. Para el miércoles. Todo esto. Estamos atrasados en contenidos. ¿Quieren con dolor o sin dolor? Sin dolor. Sin dolor. Entonces tendríamos que correr una semana la prueba. Correcto. La prueba que viene. ¿Sí? Si es sin dolor, sí. ¿Cuándo sería eso? ¿Cuándo sería eso? Que deberían estar preocupados, no yo, porque yo debería llegar con la prueba, ¿no? Sí, no la cuestión. Espérense. Es el. Estaba fijada. También pues. El 6. ¿6 de mayo? No, borramos la.
Pero el 6 de mayo no se podía. ¿Ah? ¿Hay elecciones? Hay elecciones, sí. El 7. ¿Y qué tiene que ver? ¿Viene a la prueba, no? No tienen elecciones. No tienen elecciones. Ya. Oye, sí, es que esa fecha, cuando hicimos esto, no estaba esa fecha. Entonces, sí o sí tenemos que correrla, pero no es en la evaluación, es la prueba, no es la primera prueba. Esa materia entra toda, entra todo. Bueno, dicen que entrando un poco. Dijimos que los test era para liberar materia. Sí, O sea, cónica y recta no entraría. ¿Sí? Pero sí, por favor, tenemos que ir avanzando. O sea, ya no hay perdón. Profe, ¿se recupera la clase? ¿Existe la posibilidad, bueno, si es que todos están de acuerdo, de hacer una recuperación, quizá online? Sí, no había problema. Es que no sé, por eso, yo Al jueves. Pero ustedes vienen para acá el jueves. No vienen. Ah, ya, la hacen online, sí, ya. ¿Puede ser el jueves? Sí, pero tenemos que avisarle a todos, ¿sí? claro, entonces no sé si están Ya, de acuerdo, si no. el próximo jueves, No, ¿sí? Ya. Ya, perfecto. Hacemos una. ¿Y el certamen cuándo quedaría? La pregunta es a qué hora. La vez pasada nosotros hicimos una edad. Puede ser a las 8. Sí, no, antes de las 8 no, porque yo termino la clase a las 5 aquí, 5:30. Así que a las 9 estaría perfecto. ¿Sí? Para asegurarme de llegar, porque a veces, si me quedo un poquito aquí, después la micro, allá, y todos los días allá hay taco. ¿No le dicen pelo? Sí, en Loma, digo. Entonces, ese es mi ¿sí? Profe, ¿el certamen para cuándo quedaría? ¿Para cuándo? Para el 13. Ah, el certamen. Tenemos dos El certámenes. certamen quedaría para el 13. Tenemos dos certámenes. ¿Tienen? Este sería el tercero. ¿Eh? tendríamos 3 certámenes. De procesos químicos y de dos procesos químicos industriales. Después viene un receso, ¿ah? Y después el proceso químico. No, ¿qué no viene? O sea, la de física, pero por último ahí ya serían dos, pero no tres. La de física. Ya por el 20. El 27. 20, 17. No, porque el 27, porque el 20 Del 15 al 20 de receso. Tiene que ser 27. Ah, de la semana. No, porque los dos Es complicado la semana de la evaluación. Online. Ya, pero ¿y el 27 pueden? Sí. Deberían poder porque ahí estaba fijado el test. Ah, lo pillé. El test lo corremos, ¿no? ¿Cuándo? 27. No, sí. A ver, una cosa que quede claro. El contenido de la prueba sigue siendo el mismo, no porque tengamos desfase va a ser más materia, eso no se preocupe, ¿sí? Pero lo que sí yo sigo pasando materia. No me puedo quedar pegado ahí porque si no vamos a seguir igual atrasados, ¿sí? ¿Puede ser entonces el 27 la prueba? Sí. Ya, yo voy a mandar un correo para confirmar y el jueves la clase. ¿Qué tiene que tratar, profesor? ¿Ah? ¿Dominio recorrido? Ese tenemos. Dominio, recorrido, función logaritmo, función exponencial y un poco de trigonometría. Eso es lo que está confirmado. ¿Qué dijo? Un poco de trigonometría. Es del IPT, la clase la última. Sí, más trigonometría. Los test, yo dije al principio, no son recuperables. Por eso tomamos 4 test y eliminamos uno. Quería el segundo, ahí era como una. Puede, ¿ah? Tomamos 4 test y eliminamos uno. El mejor.
Es probable que pueda tomar un test extra, depende de los tiempos, y ahí podrían recuperar uno. ¿Sí? Pero no garantizo mucho. Pero en rigor, estoy de acuerdo. ¿Sí? Eliminamos uno, pero no recuperamos. No, porque si no, Por casualidad alguien pasa por... así que podría a lo mejor tomar uno regular. Ya, y el panto.